Shalom a todos ustedes, bienvenidos sean a esta transmisión en vivo en la cual vamos a empezar a estudiar lo que es el discurso del Rebbe Rashab, el discurso del quinto Rebbe de Chabad, el Rabbi Shalom Dover de Lubavitch, que él dio un discurso especialmente acerca del tema de Abad Hinam, acerca del tema del amor al prójimo y la gravedad también de la Sinat Hinam y la gravedad de lo que es el odio gratuito en general. Este, este discurso se le conoce como Ejaltzu. O sea, que ese Ejaltzu es la primera palabra de uno de los Pesukim, de uno de los versículos de lo que es cuando la Torah nos cuenta acerca acerca de lo que pasó con Moshe Rabenu después de lo que pasó de la Magefá, o sea, también para empezar a estudiar un poco más acerca de lo que es, de entender un poco más acerca de lo que es el Kuntre Halso en general, tenemos que empezar tenemos que entender lo que pasó con Moshe Rabenu en general en el desierto, qué es lo que pasó con Moshe Rabenu después de que Dios volteó para bendición las maldiciones que quería dar Bilam. O sea, el brujo Bilam está escrito en la Perasha de Balak acerca de que el pueblo de Israel estaba por ya entrar a la tierra de Israel, y entonces el rey de Moab, Balak, envió en este caso un brujo llamado Bilam para maldecir al pueblo de Israel y que éste no pudiese llegar a entrar en la tierra de Canaán y pudiese ser vencido por los demás pueblos que ahí habitaban. Entonces Dios volteó todas las intenciones de Bilam, que eran el maldecir al pueblo de Israel, pues esas intenciones fueron volteadas para bien. Todas esas malas intenciones y esas maldiciones que quiere decir Bilam fueron volteadas para bien, fueron volteadas para bendiciones. Pero una cosa fue lo que también provocó, una cosa también sí fue lo que pudo dañar al pueblo de Israel en lo que fue en la travesía por Moab, la travesía de Moab. El pueblo de Israel fue dañado con una magefá, fue dañado con una plaga que mató a 24,000 personas, y esta plaga fue provocada, ¿por qué? Porque las hijas de Moab tuvieron perversión, o sea, ya se pervirtieron prácticamente, se pervirtieron sexualmente pervirtieron sexualmente para que el pueblo de Israel cayese en todo tipo de pecados sexuales. Eso fue lo que sucedió en Shittim. Eso fue lo que sucedió al final de cuentas en la parte de Shittim, en Abel Shittim. En Shittim fue donde murieron prácticamente 24,000 personas por la perversión sexual que las hijas de Moab, junto con las hijas de Midian, junto con Midian, los Moab y Midian, las hijas de Moab y las hijas de Midian hicieron caer al pueblo de Israel, no solamente en perversión sexual, sino también en Abodá Zará también. Le hicieron caer en idolatría, o sea, adorando al Baal Peor, adorando en este caso a un ídolo llamado Baal Peor, que era un ídolo, que era un Baal, pero que se adoraba por medio, en este caso, bueno, o sea, es algo que es un tanto cuanto, es un tema un tanto cuanto delicado, pero se le adoraba en este caso teniendo prácticamente, o sea, se le adoraba a este Baal teniendo perversión sexual y también teniendo, supuestamente dándole, por decirlo así, entre comillas, sacrificando el excremento, casi, o sea, entonces, la, esa fue la perversión más baja sobre la cual Bilam hizo caer al pueblo de Israel, y esa fue y gracias a esa magefa, pues murieron 24,000 Yehudim. A consecuencia de ello, Hashem ordena a Moshe el la venganza de Dios en contra de Midian, por ser que Midian fueron los que empezaron la guerra en contra del pueblo de Israel en ese momento. O sea, incluso el propio Balak también, Balak, el rey de Moab en aquel entonces, provenía de la tribu de Midian, provenía en este caso de una de las tribus de Midian. O sea, según lo que menciona el Midrash,
Balak en este caso era primo de Cosbi Batsur, era primo en este caso de una de las princesas de Midian que se pervirtió con Simri y el hijo de Salú, con Simri ben Salú, el presidente de la tribu de Shimón, que tomó para sí a la princesa midianita Cosbi Batsur, y los dos fueron asesinados por medio de Pinjas, por medio del celo por la verdad que tuvo Pinjas. Él los mató a los dos por la lanza, o sea, y con ello paró toda la Magefá. O sea, después de lo que pasó con Pinjas, Hashem ordena en este caso a Moshe Rabenu de que él tiene que hacer la venganza de Dios en contra de Midian. O sea, y tal y como menciona el versículo, y así es como también empieza nuestro mamar, así es como también empieza el mamar de Rebbe Rashab, así es como empieza este discurso hasídico importante para entender lo que es la esencia del amor al prójimo y de la sinat hinam y del odio gratuito. Empieza entonces el capítulo 1 de lo que es el mamar Haltzu, de lo que es el discurso de Haltzu. Empieza así, Vaidaber Hashem, empieza precisamente con el pasuk que habla acerca de la ordenanza de Dios, de que Dios le ordena a Moshe Rabenu de que él tiene que hacer la venganza en contra de Midian. Entonces dice el pasuk, Vaidaber Hashem el Moshe lemor nekon nikmat bnei Israel meta Midianim ajarte asef el ameja. Y Dios habló a Moshe diciendo, toma la venganza del pueblo de Israel de los midianitas, luego se ha reunido con tu pueblo, ajarte asef el ameja. O Moshe habló al pueblo diciendo, ármense entre ustedes, hombres para el ejército, para que puedan ir contra Midian, para imponer la venganza de Dios contra Midian. 1000 por tribu de todas las tribus de Israel, Elef Lamate, le colmatot Israel. O sea, Dios ordena a Moshe Rabenu el hacer la venganza en contra de Midian, por ser que Midian fueron los que arengaron, fueron los que motivaron al pueblo judío a hacer la perversión que hizo, de haberse pervertido sexualmente en Shittim. O sea, haberse pervertido haberse pervertido haciendo abodázara, haciendo idolatría al Baal peor, y teniendo perversión sexual con las hijas de Moab y con las hijas de Midian. Todo eso fue arengado por el pueblo de Midian. O sea, todo ese gran daño que se le hizo al pueblo judío en el sentido de moralidad sexual, en el sentido de apego a Dios. Todo eso prácticamente fue un gran daño provocado por Midian. Esa es la razón por la cual Nekom Nikmat Hashem et Midianim. Dios le ordena a Moshe Rabenu hacer la venganza de Dios en contra de los Midianim. Pregunta el Rebbe Rashab, pregunta el Rabbi Shalom Dover de Lubavitch, el quinto Rebbe de Chabad, el autor de varios mamarim como y el que fundó también las escuelas de Chabad, el que fundó las instituciones actuales de Chabad también. O sea, Tomhet Mimim también. Las yeshivot de Chabad fueron fundadas por el Rab Shalom Dover de Lubavitch, el autor de este discurso. O sea, es necesario comprender, nos dicen, empieza a preguntar el Rebbe Rashab acerca de este pasuk. Es necesario comprender qué relación hay entre la guerra contra Midian, tal y como mencionamos, que hay que hacer la venganza en contra de Midian, y a la desaparición física de Moshe. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, aparentemente hay que entender la primera parte del pasuk. ¿Por qué Dios tiene que mencionar, le tiene que ordenar a Moshe Rabenu una guerra especial en contra del pueblo de Midian? Y a tal grado de que ajarta sefel ameja, o sea, ya solamente después de que tú le ganes al pueblo de Midian, solamente después de que tú doblegas al pueblo de Midian, entonces después de eso vas a poder fallecer en paz, vas a poder ser reunido con tu pueblo. O sea, solamente después de eso es que Moshe Rabenu va a poder completar su misión dentro de este mundo, y entonces ahí va a poder estar con su pueblo, va a poder reunirse con sus antepasados, por decirlo así. O sea, entonces dice el Rebbe Rashab, el mencionado versículo hace depender uno del otro. O sea, ciertamente, o sea, una cosa depende de la otra. O sea,
si Moshe Rabenu gana la guerra en contra de Midian, entonces completa su misión en esta vida material, pueda completar su misión en la vida, pueda completar su misión en su travesía por este mundo y pues entonces llegar a la completitud, llegar a la plenitud espiritual, llegar en este caso a poder a la, llegar al nivel espiritual más alto, que pues siendo que Moshe Rabenu va a llegar a ese nivel tan alto espiritualmente, eso va a provocar de que Dios, de que ya Dios en este caso considere de que pues, o sea, de que ya, de que ya es suficiente, o sea, de que ya vivió lo que tuvo que haber vivido, ya completó los revestimientos espirituales que tuvo que hacer en esta vida, y tal y como el Alter Rebbe, y tal y como el primer Rebbe de Chabad nos menciona en el Tania, o sea, de que todo Yehudí en este caso tiene que venir durante 70 o 80 años para completar todo tipo de mitzvot que tiene que completar. Estas mitzvot, nosotros estamos aquí durante 70, 80 años de vida en esta travesía que se llama la vida, o sea, entre el periodo entre el nacimiento y lo que es la muerte, o sea, ese periodo de 70, 80 años que nosotros llamamos la vida en este mundo, o sea, nuestra travesía de vida en este mundo, es una travesía por medio de la cual tenemos que a completar todo tipo de revestimientos espirituales por medio de efectuar ciertas mitzvot que son parte de la misión que Dios encomienda a cada persona, encomienda a cada quien. O sea, entonces el Moshe Rabenu tenía que completar todo tipo, por ejemplo, Moshe Rabenu tuvo que completar todo tipo de cosas para completar su misión dentro de la travesía de su vida en este mundo. O sea, y la última cosa que tenía que hacer, por decirlo así, ya por decirlo así, el maqué de patish, por decirlo así, ya el último toquecito, el último toque en este caso que Moshe Rabenu tenía que hacer, ya la última cosa que Moshe Rabenu tenía que hacer para completar al 100% todas las revestimientos espirituales, para completar todas las mitzvot que tiene que hacer en esta vida, precisamente la última cosa que tenía que hacer era la guerra contra Midian, después de lo que pasó en el Baal Peor, después de lo que pasó en Shittim. O sea, entonces pregunta el Rebbe Rashab por qué, o sea, por qué exactamente Moshe Rabenu, su última misión en este mundo y que le va a dar la completitud espiritual es precisamente esta. ¿Por qué precisamente esta es su última misión en este mundo para llegar al top, para llegar al 100% de la plenitud espiritual y con ello pues ya haber completado ya su misión en este mundo y poder ya irse en este caso al Olam Abba y poder irse al mundo al mundo venidero, poder irse en este caso al paraíso, poder irse al Gan Eden. O sea, después de que Moshe se cobre la venganza de los midianitas, se ha reunido con su pueblo, volverá con sus antepasados, tal y como mencionamos. De este versículo de apertura pueden inferirse dos cosas. Aquí el Rebbe Rashab ya está empezando a decirnos la respuesta. Nos dice el Rabbi Shalom Dover de Lubavitch, primero, que la guerra contra Midian debía ser librada específicamente por Moshe. O sea, no podía en este caso ser Yoshua bin Nun, no podía ser su gran alumno, y su alumno más predilecto, Yoshua bin Nun, el que hiciese la guerra por él. Al contrario de otras guerras que, por ejemplo, que Yoshua bin Nun, por ejemplo, las hizo, por ejemplo, o sea, recordemos que la Torah, que al final del Humash, al final de lo que son los 5 libros del Pentateuco, al final de los 5 libros del Humash, tenemos de que Moshe Rabenu no puede entrar a la tierra de Israel. Moshe Rabenu no puede entrar a la tierra de Israel por el hecho de que él no le pegó en vez de haberle hablado a la piedra, le pegó a la piedra. O sea, hizo algo diferente de la ordenanza que Dios le dijo hacer. O sea, entonces, ya lo mantenvilak dishein y betoch bene Israel, tal y como dice el Pasuk. Por ser que ustedes no hicieron exactamente tal y como yo mencioné hacer en frente de los hijos de Israel, en frente de todo el pueblo de Israel, se debió de hacer tal y tal cosa. Entonces ustedes no hicieron algo diferente. Entonces, a pesar de que ciertamente hubo un milagro de que
de que Moshe Rabenu golpeó 2 veces la roca en las aguas de Meribá, pero aún así Moshe Rabenu debió haber hecho exactamente lo que Hashem le ordenó hacer, el haberle hablado, el haber estudiado Torah sobre la piedra, no el de pegarle como hizo en Refidim, como hizo antes de la entrega de la Torah. O sea, este, por, por eso es que Moshe Rabenu no puede entrar a la tierra de Israel y Yoshua bin Nun es el que tiene que guiar al pueblo de Israel para que pueda entrar a la tierra de Israel. Entonces, aparentemente, ¿por qué Moshe Rabenu es el que tiene que hacer esta guerra? O sea, no le tocaría a Yoshua bin Nun. No le tocaría en este caso a Yoshua bin Nun por ser que ya lo que es la circunstancia histórica, tal y como dicen nuestros sabios, vaya, en Mukdam Meujar Torah en este caso, o sea, la Torah no está escrita en una orden cronológica, o sea, pero aparentemente y cronológicamente hablando, la Torah, la historia del Baal Peor, la historia del pecado del Baal Peor y la ordenanza de Dios de hacer la guerra en contra de Midian, consecuentemente, este acontecimiento histórico, cronológicamente hablando, es prácticamente después de los 40 años. Es prácticamente después de los 40 años que estuvo deambulando el pueblo de Israel en el desierto y después de Mei Meribá prácticamente, o sea, lo que pasó con Bilam y el hecho de que el pueblo de Israel se permitió con el Baal Peor y la ordenanza de guerrear en contra de Midian, todo esto viene históricamente después de que Moshe Rabenu no hizo Kiddush Hashem, no hizo una santificación del nombre de Dios al 100% y fue condenado a no entrar a la tierra de Israel por lo que pasó en Meribá. O sea, los sucesos de Meribá prácticamente ya habían pasado. O sea, ya Moshe Rabenu prácticamente había sido condenado a no entrar a la tierra de Israel. Tanto Moshe y Aarón no habían sido ya condenados a no entrar a la tierra de Israel. Y el propio Moshe Rabenu, Dios le había ordenado ya a Moshe Rabenu el darle Betzabet Yoshua Bejaskeu Beamtseu, en este caso. Ya para ese momento Dios ordenó a Moshe el darle la predilección a Yoshua, el darle en este caso el poner las manos sobre Yoshua para dar a ver de que él es el sucesor de él y que él es el que va a conducir al pueblo de Israel y a la nueva generación a la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué? Entonces, siendo así, el orden cronológico de las cosas, se fortalece más la pregunta que aquí el Rav Shalom Dover nos menciona. ¿Por qué por qué aparentemente la guerra contra Midian, que viene a consecuencia de la Bodá Zará, que viene a consecuencia de lo que hizo el pueblo de Israel en Shittim, el haber adorado al Baal Peor y el haberse prostituido sexualmente con las hijas de Moab, ¿por qué la venganza de ello tiene que ser por medio de Moshe? No puede ser por medio de Yoshua. Ya había sido ungido Yoshua para ser el líder de la nueva generación, para prepararlos para la entrada a la tierra de Israel. ¿Por qué lo tiene que hacer Moshe? Entonces el Rebbe Rashab nos menciona la respuesta en forma, primeramente el Rebbe Rashab nos va a explicar la respuesta en forma, primeramente en lo que es existen 4 robadim, existen 4 dimensiones dentro de la Torah. Existe la dimensión sencilla, que es el peshat, existe la dimensión insinuada, de insinuaciones dentro de la Torah, o sea, existe lo que es el remes, la parte insinuada de la Torah, o sea, lo que nos puede insinuar entre líneas las cosas que están escritas en la Torah. Existe una tercera dimensión de la Torah que es el drash, es el drush, es lo que es la explicación que los sabios recibieron de generación en generación, maestro-alumno. Es la parte de la Torah oral, es la parte de la tradición oral que recibió el pueblo de Israel del monte Sinaí, que fue transmitida de maestro a alumno y que actualmente constituye lo que es el Shas, ciertamente Daniel Akiva, constituye lo que es la Gemara, la Mishnah, los Midrashim. Todo eso es parte de la Torah oral, todo eso es parte del Drush, todo eso es parte todo eso es parte de la explicación que se dio que se da en la Torah oral. O sea,
Y existe una cuarta dimensión más elevada que esa, que es el Sod, que es la parte mística de la Torá, que es la parte secreta de la Torá, la parte, la parte más esencial de la Torá, que es el Sod. O sea, entonces esta parte del Sod es lo que nos quiere dar a ver el secreto y la parte esencial, la parte mística de lo que es la guerra de Moshe Rabenu contra Midian, es lo que nos quiere explicar aquí el Rebbe Rashab. Ahora, ¿cómo es que cómo nos explica esta cuarta dimensión tan elevada y tan esencial dentro de lo que es dentro de lo que es esta historia tan compleja en este caso y esta ordenanza de Dios tan aparentemente, o sea que pues no aparentemente en el Pshat, al pi Pshat, de acuerdo a la parte sencilla de la Torah, pues no se puede entender tal y como mencionamos. O sea, si nada más vemos las cosas, si nada más vemos la ordenanza de Dios a Moshe de hacer la guerra contra Midian en una forma, si nada más la queremos ver dentro de la primera dimensión, de la parte sencilla, de la explicación sencilla de la Torah, pues no hay una explicación sencilla. Tenemos que irnos a los demás, dimensiones, tenemos que irnos a la dimensión del Drash, incluso a la dimensión del Sod, para poder entender esta parte, la enseñanza en general de lo que nos quiere decir que nos quiere decir aquí la Torah con la ordenanza de Hashem a Moshe Rabenu de hacer la guerra en contra de Midian. Tenemos que entenderla por medio del Drush, por medio de la Torah oral y por medio del Sod y por medio también de la parte mística de la Torah. Y eso es lo que nos va a referir el Rebbe Rashab. Dice, primero, la guerra contra Midian debía ser librada específicamente por Moshe, tal y como mencionamos. Por lo tanto, pese a que su muerte ya había sido decretada, tal y como ahorita ya explicamos, los acontecimientos que pasaron con el Baal Peor y la ordenanza de Dios de hacer la guerra en contra de Midian por medio de Moshe, eso es posterior, cronológicamente es un acontecimiento posterior a lo que pasó con las aguas de Meribá, cuando Moshe y Rabenu y Aarón, en vez de estudiar Torah en la piedra, le pegaron a la piedra y entonces fueron condenados a no entrar a la tierra de Israel. Moshe Rabenu prácticamente ya había sido decretado, en este caso, que no iba a entrar a la tierra de Israel y que Yoshua iba a ser el que iba a conducir al pueblo de Israel a la tierra de Israel, como se declaró previamente en Parashat Pinjas. Así en el monte Abarim hice reunido con tus ancestros, como lo fue Aarón tu hermano, quien ya había fallecido. Entonces, recordemos que Aarón a Cohen ya había fallecido en Parashat Hukat. O sea, Aarón a Cohen prácticamente ya había fallecido en Orahar después de los 40 años. Tanto Aarón como Miriam, los hermanos de Moshe, ya habían fallecido prácticamente al final de los 40 años en el desierto. O sea, no obstante, Dios aguardó con la concreción de este destino de Moshe Rabenu. O sea, Dios aguardó a la muerte de Moshe Rabenu hasta que Moshe Rabenu cumpliese una última cosa. Hasta que Moshe librara primero la guerra contra Midian. Y esto pues fortalece lo que mencionamos ahora. En este caso, Dios tuvo que esperar que Moshe Rabenu hiciese la guerra contra Midian, y solamente después de eso podía Moshe Rabenu fallecer. ¿Por qué? Aunque en el futuro las demás guerras serían libradas por su sucesor Yoshua, esta guerra no fue demorada hasta después de la desaparición física de Moshe. O sea, tal y como mencionamos, Yoshua bin Nun hizo las demás guerras del pueblo de Israel para preparar al pueblo de Israel para entrar a la tierra de Israel, incluidas también las guerras de Sihón y Og, incluso las guerras que hubo en contra de los gigantes, en contra de Og, el rey de Bashan, y Sihón, el rey de Heshbón, el rey de los Emorim, de los Emoritas. La guerra contra Sihón y Og fue prácticamente liderada por Yoshua, no precisamente por Moshe Rabenu. O sea, ¿por qué entonces Dios tiene que hacer la guerra? ¿Por qué entonces Dios le tiene que dar una ordenanza específica de guerra contra Midian a Moshe Rabenu?
Entonces, pues la guerra contra Midian debe ser librada específicamente por Moshe, que él designara personalmente a los hombres para el ejército, etcétera, etcétera. O sea, hasta ahora en este caso pues hemos explicado, ha explicado el Rebbe Rashab lo que es la pregunta en general que mencionamos. En la esfera de la comprensión literal del tema se podría proponer una explicación. O sea, aquí primeramente el Rebbe Rashab explica de forma, primeramente según la primera dimensión de la Torah, que es la dimensión sencilla y literal de la Torah. O sea, quiere dar una posible explicación de acuerdo a la primera dimensión de la Torah, que es el Peshat, que es la parte sencilla. En la esfera de la comprensión literal del tema se podría proponer como explicación que todas las cuestiones del pueblo judío hasta el ingreso de la tierra de Canaán eran llevadas a cabo por Moshe, tal y como vemos que fue con la guerra librada contra Sihón y Og y la distribución de sus tierras a las tribus de Rubén y Gad. Incluso la distribución de las tierras en el lado oriental del Yardén, o sea, las tierras en el Ebera Yardén Mizraja, la distribución de las tierras al lado oriental del Jordán, prácticamente fue hecha por medio de Moshe Rabeno. O sea, la herencia de Rubén, Gad y media tribu de Menashe fue dada por Moshe Rabeno, no fue dada por Yoshua. O sea, por lo tanto, también la guerra contra Midian debía ser librada por él en el curso natural de los eventos. O sea, sí, ciertamente, o sea, si la herencia en este caso, o sea, si la herencia de Rubén, Gad, de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Menashe fue por medio de un pacto que estas tribus hicieron con Moshe Rabeno, de que estas tribus iban a ir a la tierra de Canaán a la guerra junto con sus hermanos para conquistar la tierra de Canaán que está al oeste del río Jordán. O sea, Moshe Rabenu hizo un acuerdo con la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Menashe de que ellos se pueden quedar en el lado oriental del Jordán, se pueden quedar en el Yardén Mizraja, se pueden quedar ahí, pero siempre y cuando luchen junto con el demás pueblo de Israel para que puedan heredar también las demás tribus su parte en la parte occidental del Yardén, en la parte de la tierra de Canaán, o sea, para que puedan heredar toda la tierra de Canaán. O sea, por lo tanto, también la guerra contra Midian debía ser librada por él. O sea, sin embargo, del hecho de que el versículo le ordena toma la venganza del pueblo de Israel, luego se ha reunido, se entiende que el hecho de que esta batalla tuviera lugar durante su vida no es simplemente porque él lo hiciese todo en aquel entonces, en ese momento histórico, sino porque había un énfasis específico en que así fuera. O sea, no es porque... Entonces aquí prácticamente el Rebbe Rashab descarta aquí lo que es la parte de la explicación natural de las cosas según el orden cronológico. No se puede entender según la parte sencilla de la Torah, según la parte del Peshat. No podemos entender por qué Moshe Rabeno se le tiene que dar una ordenanza específica para que haga la guerra en contra de Midian, si es algo sobreentendido. Aparentemente el Pasuk no debió de decirlo. Aparentemente Dios no debió de haberle ordenado a Moshe Rabeno en forma específica el hacer la guerra en contra de Midian. Era algo sobreentendido prácticamente. O sea, Moshe Rabeno era el que lideraba las guerras en aquel entonces. Incluso lideró también la guerra en contra de Sihón y Og. Entonces, ¿para qué Hashem tiene que ordenarle específicamente a Moshe Rabeno acerca de la guerra contra Midian? En segundo lugar, del versículo se desprende que la raíz del alma de Moshe lograría perfección como resultado de esta guerra, tal y como explicamos hasta ahora. Esto se deduce de lo que la Torah declara, que luego de que él tome la venganza de Midian, se ha reunido con su pueblo. Después de ello va a poder llegar a la completitud espiritual, y entonces Dios va a poder, Dios en este caso lo va a hacer reunir junto con sus antepasados y va a poder morir. O sea, va a poder llegar al otro mundo, va a poder llegar al mundo venidero con completitud espiritual al 100%. Esto se deduce de que la Torah declara que luego de que tome la venganza de Midian se ha reunido con su pueblo. La inferencia es la siguiente. Es sabido que la muerte de un tzadik no es para un episodio negativo, sino también es el logro de su máximo nivel posible de elevación espiritual. O sea,
y tal y como de hecho menciona la parte mística de la Torá, la Hasidut menciona de que cuando Moshe Rabenu llegó al monte Nebo, él ya había accedido al nivel más alto que el Yehudí puede acceder en toda su vida, que es la puerta número 50 de la espiritualidad, es el Sharanun. O sea, es la razón por la cual está escrito el Alter Rebbe, el autor del Tania, el Rav Shneur Zalman del Yadi, el autor del Tania, nos menciona qué significa Nebo, Nun Bo. Significa el 50 está en él. La puerta número 50 de la santidad se reveló en Moshe Rabenu en el monte Nebo. O sea, en ese momento llegó a la plenitud de toda su espiritualidad, en la plenitud de toda su misión en la vida, y es la razón por la cual se pudo revelar la puerta más elevada de todas, que es la puerta número 50, que está por encima de las 49 puertas de la santidad, que son equivalentes a las 7 cualidades que hay en el mundo. Hay 7 cualidades, existen 7 cualidades divinas por medio de las cuales Dios crea el mundo, y que rigen también toda la materia. O sea, la materia de hecho está compuesta de 6 lados, prácticamente es como un cubo. La materia es como un cubo que tiene 4 lados arriba y abajo. Y así también cada cosa material también tiene 6 lados también. Tiene en este caso, o sea, tiene 4 lados que son la parte de adelante, la parte de atrás, la parte de izquierda, la parte derecha, y arriba y abajo. O sea, toda cosa material tiene 6 lados. Y más el séptimo lado, que es la esencia espiritual, la luz interna de Dios que le da vida a los 6 lados de la materia. O sea, esos 6 lados de la materia tienen vida gracias a la Orpenimí, tienen su vida gracias a la luz espiritual que les da vida, que es el séptimo elemento. Es el séptimo elemento dentro del mundo, o sea, la espiritualidad que le da vida a todos los lados de la materia. O sea, entonces prácticamente Moshe Rabenu, él había llegado a comprender, él había llegado a percibir algo mucho más elevado que la divinidad, tal y como se revela dentro de los 6 lados de la materia, incluso la divinidad que está por encima de la luz de Dios, tal y como está dentro de este mundo, del Orpenimí. O sea, incluso el propio Moshe Rabenu, cuando llegó al monte Nebo, llegó a percibir ¿qué quiere decir esto? Que Moshe Rabenu empezó a percibir la divinidad tal y como va más allá del mundo, tal y como está más allá de las limitaciones del mundo. O sea, incluso más allá llegó a percibir la divinidad más allá del Orpenimí, más allá de la luz interna de Dios tal y como está en este mundo. Llegó a percibir el Ora Makif, llegó a percibir la luz envolvente de Dios con la cual llena toda la creación su gloria. O sea, pero es una luz tan elevada que está por encima de la creación. O sea, es lo que se le conoce en Hasidut como Ora Makif, es lo que se le conoce en la parte mística de la Torah como la luz envolvente. Es una luz tan elevada que está por encima de la creación, pero aún así es como si fuera un ropaje. Es como si esta luz envuelve como una ropa, envuelve el cuerpo de la persona. Igualmente también, el Ora Makif, la luz envolvente de Dios, envuelve la creación por encima. O sea, la envuelve por encima, así como la ropa nos envuelve por encima, nos envuelve nuestro cuerpo por encima. Ese tipo de luz tan elevada, el Ora Makif, la luz envolvente de Dios, esa es la luz que pudo ver Moshe Rabenu al final de su vida. O sea, es el Sharanun, es precisamente la puerta número 50 de la santidad. O sea, entonces es la razón por la cual, y eso también se aplica incluso a cualquier otro tzadik también. O sea, a cualquier otro tzadik que se pueda aplicar también. Es el hecho de que todo tzadik, cuando llega al final de su vida, toda persona justa del pueblo de Israel, cuando llega al final de su vida, llega al Nun Bo, puede llegar a la puerta número 50, llega a la puerta número 50 cuando esté ya al final de su vida. O sea, ya al final de su vida es cuando accede a la santidad más elevada, por ser que ese tzadik ya está completando los últimos revestimientos espirituales, las últimas mitzvot que tiene que completar, las completa en sus últimos años de vida. Esa es la razón por la cual
el tzadik en sus últimos años de vida se revela Nun Bo, se revela la puerta número 50 dentro de él, o sea, es la razón por la cual el fallecimiento de un tzadik no es algo negativo. Esa es la razón por la cual cuando un tzadik fallece, es la razón por la cual nosotros festejamos el aniversario luctuoso de una persona justa dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el día en el cual falleció el tzadik, es el día en el cual accedió al epítome de la santidad, que es la puerta número 50, que es el Sharanun. El tzadik puede acceder al Sharanun, puede acceder a la parte más elevada de toda la santidad, que es la luz envolvente de Dios, que esta luz envuelve a la creación por encima, o sea, y sobre ella está escrito Melokolar Kebodó, o sea, llena toda la tierra su gloria, o sea, y por ser que esa gloria es tan elevada, entonces nada más puede envolver por encima toda la creación, o sea, por ser que la creación por ser que la existencia en la cual estamos es una existencia limitada, y si esa luz de la puerta número 50 se revelase aquí, entonces no habría mundo tal y como lo conocemos. O sea, no habría un mundo limitado con criaturas que tienen cada una sus propias características y así. O sea, no veríamos un mundo limitado tal y como lo conocemos si es que la luz envolvente de Dios, si es que el Olam Akif se revelase aquí. Pero después pero siendo que los tzadikim completan al 100% su misión en la vida, Dios llena las vidas de los tzadikim día a día, entonces los tzadikim cuando al final de su vida pueden acceder a este tipo de luz, pueden acceder a la percepción de esta santidad tan elevada, a la santidad del Olam Akif, a la santidad de la luz infinita de Dios, la luz envolvente de Dios. Entonces esta es una de las razones por las cuales tzadik ditpatar un ishtakach bekul almin yoter mi behayoy, tal y como dice el Zohar, un tzadik cuando fallece está más presente que cuando estaba en vida. ¿Por qué? Porque el tzadik accede en el momento de fallecer, accede a la puerta número 50, ¿para qué? Para dar mucha más ashpa, para dar una influencia mucho más fuerte que la que dio alrededor de su vida. O sea, todo lo que hizo en su vida todo lo que se canaliza hacia la puerta número 50, que es una puerta de santidad completa y total, que es el bitui, que es la expresión ultimativa de Oren Sof Baruj Hu, que es la expresión ultimativa de la luz infinita de Dios, y entonces toda la abodá, todo el trabajo, todas las mitzvot y toda la Torah que enseñó el tzadik se revela en este caso, se revela en él una luz infinita mucho más elevada que cuando el tzadik estaba con vida. O sea, es la razón por la cual festejamos las ilulot, la ilula de un tzadik. O sea, es la razón por la cual el aniversario luctuoso de un tzadik no es un acontecimiento de luto, o sea, valga la redundancia, sino que es un acontecimiento de alegría. O sea, nosotros nos alegramos en los aniversarios luctuosos de un tzadik precisamente por esto. Sigue diciendo aquí, es el logro de su máximo nivel posible de elevación espiritual del tzadik, al que solo llega una vez que el tzadik ha completado a la perfección su tarea en el mundo, conforme le fue asignada por la sabiduría divina. Entonces, en el momento de su desaparición física, o sea, cuando ya fallece, se eleva a las máximas alturas. En este contexto es precisamente en este contexto que el versículo menciona esto de que Nekom Nikmat Bene Israel Metamidianim. Tienes que hacer la última misión que tú tienes que hacer en la vida. Dios le ordena a Moshe Rabenu hacer la última misión que tiene que hacer Moshe Rabenu en su vida para llegar a la puerta número 50, para llegar al epítome de la revelación de la luz infinita de Dios, para llegar en este caso a la percepción del Olam Akif, a la percepción de la luz envolvente de Dios, para llegar al epítome de toda su misión en esta vida.
¿Y cuál es el epítome de toda su misión en esta vida? ¿Cuál es la última puerta que tiene que atravesar Moshe Rabenu para llegar a la plenitud? Es el hacer la guerra en contra de Midian. ¿Por qué? O sea, entonces la pregunta es el por qué. Luego se ha reunido, expresa que la perfección de la raíz del alma de Moshe, por medio de su servicio a Dios durante su vida, sea únicamente después de llevar a cabo su última misión de librar la batalla contra Midian, permitiéndole elevarse de un nivel a otro en la santidad. Todo esto entonces debe comprenderse. ¿Por qué debía de ser librada la guerra específicamente por Moshe? ¿Y por qué lograría su alma perfección por su intermedio? Entonces el Rebbe Rasha prácticamente nos da a ver de que el hecho de que la guerra de Midian es algo que va más allá del hecho físico de solamente hacer la guerra en contra de Midian. O sea, no es más allá de eso. Lo que es el hacer la guerra en contra de Midian tiene un trasfondo espiritual que hay que entender, y que este trasfondo espiritual es una enseñanza para el pueblo de Israel durante todas sus generaciones prácticamente. Es una enseñanza que se nos da para todo, no solamente es la orden de Dios la orden de Dios a Moshe de hacer la guerra en contra de Midian. No es solamente una ordenanza de Dios para aquella generación que iba a entrar a la tierra de Israel, ni tampoco es una ordenanza solamente para Moshe, sino que es también un tzibui, sino que también es una ordenanza que Dios nos da a nosotros, le da a cada judío en cada generación y generación. Los Yehudim de todas las generaciones debemos de aprender el trasfondo espiritual que hay dentro de la guerra contra Midian, precisamente por ser que es algo que es ledorot, es una esencia, es una cosa que trasciende todas las generaciones, que trasciende todos los tiempos. Es una enseñanza eterna, pero aparentemente, ¿cuál es la enseñanza esencial y eterna de la guerra en contra, de una somera guerra en contra de Midian? Vaya, o sea, aparentemente una venganza. ¿Por qué? Aparentemente, o sea, está escrito en el versículo, en el Salmo 94, está escrito en Mismor Tzadik Dalet, Kel Nekamot Hashem, Kel Nekamot Ofia, Dios es el Dios de las venganzas. Dios entonces menciona a nuestros sabios, y menciona también el Midrash, incluso en el Midrash que habla acerca del Teilim, que habla acerca de este Teilim, menciona de que Dios es el que hace las venganzas. Uno no tiene que hacer las venganzas, uno no puede está prohibido el vengarnos de nuestro prójimo, según la Torah, lo tikon velotitor, no te vengarás ni tendrás rencor a una persona de tu pueblo, o sea sino que la persona tiene que liptoach Hashem, sino que la persona tiene que confiar en el nombre de Dios, tiene que confiar en que Hashem es el que va a voltear las cosas para bien, y que si la persona se apega con 100% a Dios y a los caminos de Hashem, entonces se va a revelar que el Nekamot Hashem, se va a revelar de que Dios es el Dios de la venganza, y al final de cuentas el justo ciertamente va a poder salir adelante, y el malvado al final de cuentas va a caer por su propio peso. La mentira siempre va a caer por su propio peso y la verdad siempre va a salir a la luz. Aún con todos los elemot besterim, aún con todos con todas las ocultamientos, aún con el hecho de que Dios oculta su presencia en este mundo por ser que el Olam, por ser que tal y como hemos explicado varias veces en mis videos en el canal Luz de Redención en YouTube. De hecho, aprovechando este comercial, también les invito a suscribirse a mi canal Luz de YouTube. Estos videos también van a estar apareciendo. Estos videos acerca del Kun 13 Haltzu, acerca del discurso de Haltzu, del Rebbe Rasha, van a estar apareciendo también en mi canal Luz de YouTube. Suscríbanse, compartan, den like. Les invito a suscribirse a mi canal Luz de Redención. Y pues ahora cerrando el paréntesis, cerrando en este caso de lo que es el paréntesis aquí, lo que mencionamos aquí de suscribir, de que suscriban al canal. Regresando al tema, pues prácticamente, o sea, tal y como dice el Midrash, en este caso, la persona no tiene que hacer justicia por su propia mano. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la justicia, porque Hashem en este caso es la Metziut. Hashem, la persona lo que tiene que hacer es apoyarse en Dios, que es el que todo lo da,
apoyarse en Dios, que es el que controla todo el universo, que es el que controla la existencia, y entonces Dios va a hacer que la persona pueda salir adelante para que se dé a ver la luz, se dé a ver la verdad siempre a la luz. Este es el trasfondo que menciona el Midrash acerca del Pasuk, que el Nekamot Hashem. Dios es un Dios de venganzas. Ciertamente, o sea, y tal y como vimos, por ejemplo, y tal y como se ve en la Torah muchas veces, por ejemplo, o sea, por ejemplo, Kriyat Yam Suf, lo que fue las 10 plagas de Egipto y la partición del Mar Rojo, todo eso dio a ver de que Dios es un Dios de venganza, ciertamente, o sea, Dios cumplió su promesa de liberar al pueblo de Israel de Egipto, de una promesa que fue hecha a los patriarcas, y con ello vengó, Dios vengó al pueblo, Dios hizo la venganza del pueblo de Israel por todos los 400 años o los 210 años que el pueblo egipcio esclavizó al pueblo hebreo. O sea, todos los Sinuim, todas las aflicciones que el pueblo de Israel pasó en Egipto fueron vengadas por el mismo Dios, fueron vengadas por Hashem. Y así hay muchos ejemplos en la Torah también de cómo es que Dios venga al pueblo de Israel. Dios es el que da la venganza y no nosotros por nuestra propia mano. O sea, es la razón por la cual también está prohibido el vengarse, el oticón velotitor. Esa es la razón por la cual está prohibido el vengarse y el tener rencor a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de la justicia divina. El único dueño de la justicia divina es Dios. O sea, y si una persona en este caso, y si tu prójimo te dañó a ti, es porque Dios lo decretó así también. O sea, que Hashem amarlo kalel, tal y como dice el Tania, tal y como dice el Tania en Igeret HaKodesh, tal y como dice la Igeret Kafhei, tal y como dice la epístola 25 de la Igeret HaKodesh en el Tania, de que Dios le ordenó, en este caso, Dios hizo de que Dios le puso las palabras a Shimi Ben Gerá para maldecir al rey David. O sea, y el rey David en este caso no se vengó de él, no tomó venganza por su propia mano en contra de Shimi Ben Gerá, sino que David Amelech admitió que Hashem amarlo kalel, de que Dios le puso las palabras para que lo maldiciese a él. O sea, Dios vivificó en este caso a Shimi Ben Gerá y le puso las palabras a Shimi Ben Gerá para maldecir a David. O sea, era un decreto de Dios, era algo que Dios, era algo que la providencia divina hizo para probar a David Amelech, y David Amelech pudo pasar esa prueba con creces, y eso es una enseñanza que se nos da también en nuestra vida también. O sea, toda cosa que nos pueden hacer las personas, los daños que nos pueden hacer las otras personas, es solamente como Shimi Ben Gerá, que Dios le permitió, maldecir a David. Dios fue el que le permitió maldecir a David. O sea, Dios le permitió a Shimi Ben Gerá el maldecir a David Amelech. Si no hubiese sido porque la providencia divina lo facilitó, lo permitió, entonces Shimi Ben Gerá no hubiese podido hacer nada en contra de David. De la misma forma también, de hecho la enseñanza también que nos da a ver el Rebbe Rashab, también en esta parte del Kuntre Sehalzu también, de que Moshe, de que ciertamente en este caso, o sea, los midianitas en este caso, o sea, los midianitas junto con lo que hizo Bilam, tenía un cierto propósito de ser. O sea, y eso lo vemos también en forma revelada también. O sea, el hecho de que el propio Bilam, el hecho de que Dios volteó las maldiciones que quería decir Bilam en contra del pueblo judío para hacerlo caer para hacerlo caer enfrente de los demás pueblos. Esas maldiciones de Bilam fueron transformadas en bendiciones, fueron transformadas en cosas buenas. Dios volteó la maldad de Bilam para que fuesen bendiciones, y qué bendiciones prácticamente. O sea, en toda la perashá de Balak prácticamente están mencionadas bendiciones que hasta el día de hoy se cumplen y se van a cumplir en un futuro también. El propio Bilam habla acerca de Mashiach, habla acerca de las profecías de Mashiach. Darach Koham Yaakov, Bekam Shevet Misrael, y vendrá una estrella de Jacob y se levantará un cetro de Israel,
y Bekarkar Kol Beneshet, y este cetro, o sea, que es el Mashiach, o sea, y el Mashiach se va a levantar en el pueblo de Israel, va a dominar a todos los hijos de la humanidad, a todos los hijos de Shet, o sea, es algo tremendo en ese caso. Entonces, ciertamente aquí, Hashem amarlo Kalel, o sea, ciertamente Dios le dio permiso a Bilam para que hubiese este tipo de fenómeno en el cual Bilam quería maldecir, pero Dios volteó para bendición. Dios volteó todas las cosas malas que quería decir Bilam, le volteó para que fuesen grandes bendiciones, que de ahí surgiese, que diesen a ver todo tipo de cosas que a Israel iba a pasar en las generaciones venideras, en los tiempos venideros, en aquel entonces, y prácticamente hasta la llegada de Mashiach. O sea, entonces, ciertamente esa es la enseñanza de lo que nos quiere decir aquí lo que nos quiere decir este primer capítulo del Kuntre Sehaltsu. Y pues aquí el Rebbe Rashab prácticamente termina el primer capítulo con estas dos preguntas prácticamente. O sea, ¿por qué exactamente Moshe Rabenu tiene que hacer la guerra en contra de Midian? ¿Y qué es lo que nos enseña eso a nosotros también? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros de eso? Y el por qué. Y la tercera pregunta es, ¿por qué Moshe Rabenu tiene que hacer la guerra en contra de Midian? Y que de eso dependa su completitud espiritual, de toda su misión en la vida. O sea, todo lo que hizo en 70, 80, todo lo que hizo en sus 123 años de vida, depende de eso, depende de la guerra de Midian. ¿Por qué? O sea, entonces, las respuestas a todas esas preguntas, las vamos a ver la próxima semana, en el siguiente capítulo, el capítulo 2 del Kuntre Sehaltsu. Hasta ese momento, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Les recuerdo que este video también va a aparecer en mi canal Luz de Redención de YouTube. Los invito a suscribirse, a compartir y a darle like a mis videos. Vean, les invito a ver mis otros videos del canal de YouTube Luz de Redención. Y pues nos vemos hasta la próxima semana con las respuestas a estas preguntas que menciona el Rav Shalom Dover de Lubavitch acerca del Kuntres, acerca de la esencia de la esencia de lo que es el amor al prójimo, y la esencia también de lo que es la Sinat Hinam, la esencia del odio gratuito. O sea, vamos a ver cómo, nada más un pequeño adelantito, vamos a ver cómo la esencia de Midian tiene que ver con la esencia del odio gratuito. El odio gratuito está enraizado en la esencia espiritual de Midian. O sea, y la contraparte de eso es Moshe Rabenu. La contraparte de eso es la esencia de Moshe, que es la esencia de la Bat Hinam, que es la esencia de el amor al prójimo. O sea, bueno, hasta aquí el primer capítulo. Nos vemos hasta la siguiente semana con el capítulo 2 del Kuntres Ejaltsu. Nos vemos.